Buenas noches, amada congregación, Iglesia Cristiana, Filadelfia, Palabra de Salvación. Sean todos bienvenidos a este momento de adoración y de exaltación a nuestro Señor y Dios. Les pido que por favor tomemos la palabra del Señor. Vamos a abrir en Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 7. Vamos a iniciar este momento de comunión con nuestro Señor y suficiente Salvador. Vamos a meditar en su palabra, así que vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Amén y amén. Podríamos continuar leyendo hasta terminar este capítulo y vemos que el título dice exhortación a la obediencia. Y más que tal vez una exhortación, es lo que el Señor tiene o promete para aquellos que obedecen. Amén. No es solamente una obligación o unos pasos o unas órdenes, sino que el Señor con amor de Padre nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, guarda mis mandamientos. Y ello es porque largura de días y de paz te serán aumentados. No es una imposición, no es algo que el Señor nos obligue, ¿cierto?, a hacer, porque de hecho que Él nos dio el libre albedrío, sino que el Señor en su infinita sabiduría y conociendo nuestro corazón sabe que es lo mejor para nosotros. Sabe que a través de la obediencia a Él tendremos paz en nuestra vida terrenal y en nuestra vida espiritual. Amén. También es un pasaje que nos llama a reconocer al Señor en todos nuestros caminos. Dice que si lo reconocemos en todos los aspectos de nuestra vida, Él enderezará nuestras veredas, o sea, Él se encargará de nuestro futuro, Él se encargará de nuestro presente, amén, y nos bendecirá. Y también dice que nunca se debe apartar de nosotros la misericordia, la verdad, porque dice: y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios, pero también ante los ojos de los hombres. Amén. Cuando de pronto nos reconocen también aquí en este mundo, nuestros familiares, nuestros amigos, como personas que hablan con verdad y con misericordia, dice la palabra que también hagamos gracia delante de los ojos de los hombres. Así tal vez no nos lo digan, así tal vez de pronto para nosotros pase desapercibido, pero allí es cuando el Señor también se manifiesta en nuestra vida, cuando conseguimos un trabajo, cuando hallamos gracia delante de nuestros jefes, de nuestros familiares. Es porque el Señor habla a través de nosotros, sus hijos, a través con verdad y con misericordia. Amén. Así que todos estos sentimientos deben ser genuinos en nuestra vida. No debemos hacerlo porque es lo que el Señor me promete. No debemos hacerlo con interés, sino porque realmente queremos agradar a Dios en todos nuestros actos, amén, en toda nuestra vida.
y así seguramente alcanzaremos, como dice la palabra, gracia delante de los ojos de Dios y de los hombres. Amén. Amado Padre, amado Señor, en esta hora venimos delante de ti. Nuevamente, Señor, y no me cansaré de repetirlo, con un corazón lleno de gozo, lleno de alegría, Señor, porque es un espacio en el que realmente podemos estar en comunión contigo, apartar de todo el trajín de la semana, Señor, o del día, unos minutos, Señor, para ti, para recibir de tu palabra, para comprender, Señor, un poco tu voluntad, para entenderte, Señor, a través de ella, amado Dios, de tu palabra. Así que, Señor, en esta hora te damos gracias por este privilegio que tú nos das de estar en este momento, Señor, en este lugar, a mis hermanos, familiares y amigos allá en sus hogares, pero todos unidos en un mismo espíritu, porque, Señor, reconocemos que tu presencia en nuestra vida es indispensable, Señor, para nosotros. Necesitamos, Señor, de tu amor, de tu misericordia, de tu ánimo, Señor. Que tú, Padre amado, nos inundes con tu presencia, Señor, y reavives, Padre Santo, esos dones espirituales, Señor, esos talentos que tú nos das, porque anhelamos ponernos al servicio de tu obra, Señor, anhelamos alabarte a través de ellos, amado Dios. Y Padre, porque venimos, Señor, también en gratitud por todo, Señor, lo que tú haces, por todo lo que eres, amado Rey. Gracias, Señor, no tenemos palabras, Señor, solamente tenemos nuestra alabanza, la cual anhelamos sea valor fragante ante tu santa presencia. Gracias, Señor, te damos por este hermoso momento que tú nos das. Gracias, Señor, por nuestros familiares. Gracias, Señor, por toda nuestra amada iglesia, nuestros hermanos en Cristo que en este momento nos acompañan. Y te rogamos, amado Señor, que tú seas en nosotros, amado Dios, que tu Espíritu Santo nos visite en esta hora. Habla nuestro corazón, confronte nuestra vida, amado Dios, porque anhelamos estar en tu camino en obediencia, como dice tu palabra, y que hallemos gracia delante de tu presencia, Señor, primeramente, y también delante de los hombres, amado Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de nuestro Señor. Amén y amén. Dios soberano, precioso Señor, Dios todopoderoso. Nuevamente, Señor, en esta noche damos todo el honor y toda la gloria a tu nombre. Señor, te bendecimos con todo nuestro corazón y te damos gracias por este tiempo que nos das, Señor, para invocar tu nombre. Señor, para estar delante de tu presencia, Dios mío, adorando, bendiciendo tu santo nombre. Tú conoces nuestro corazón. Tú conoces el corazón de todos los hermanos, las personas que se unen a esta transmisión, Señor, y sabes cómo venimos delante de tu presencia, Dios mío. Si alguien te ha fallado, si alguien ha pecado, Señor, yo te pido, Dios mío, tú redargullas lo profundo de tu corazón y le bendigas y le llenes de tu gracia y le perdones.
por favor, amado Dios. Señor, porque tú tienes corazones sinceros, humildes, corazones llenos, Señor, de tu presencia, corazones que si te han fallado, pidan perdón por lo que se ha cometido de mal, Señor. Así que, amado Dios, rogamos tu presencia, rogamos tu mano de amor y tu misericordia sobre nuestras vidas, Padre. Porque, Señor, queremos estar en ti, por ti, para ti en esta noche, Señor. Y deseamos de todo corazón honrarte, bendecirte, glorificarte. Porque tú eres el Dios soberano y eterno. Porque tú eres el Señor Dios de poder, de gracia y misericordia de los cielos, de la tierra, del universo, de todo lo que hay y existe, Señor. Nosotros, tus hijos, queremos adorarte y bendecirte, Señor. Llénanos con tu presencia, úngenos con tu Santo Espíritu, porque si tu Espíritu no está en la iglesia, Señor, no hay nada. Solo sería esa palabra, Señor, infructuosa, Dios mío. Pero cuando tu Santo Espíritu está en medio de tu iglesia, entonces se fluye, Señor, y tu verdad, y tu gracia, y tu amor, y tu misericordia. Llena nuestros corazones, infunde nuestras vidas, Dios mío, para adorarte, para exaltarte, para darte gloria y para buscarte con un corazón sincero, con un corazón humilde. Y por eso, llenos de gratitud, venimos en esta noche, Señor, para honrarte, para bendecirte. Hoy queremos decirte gracias, Señor, por tu inmenso amor. Gracias, Señor, por todo lo que somos y todo lo que tenemos, porque tuyo es y de tu mano tú nos das, Señor, de todo lo que es tuyo, porque todo es tuyo, Señor. Nada es de nosotros, simples mayordomos somos. Y por eso venimos, Señor, con un corazón sincero y agradecido delante de ti, Señor. Bendito seas, Señor. Alabado sea tu nombre. Santo eres, Señor.
Te damos todo el honor y toda la gloria y estamos muy, pero muy agradecidos, Señor, de tu amor, de tu benevolencia y gracia sobre nuestra vida, Señor. Por eso bendecimos y glorificamos y damos gloria a tu nombre, Señor. Tú eres el Rey soberano y el eterno. Tú eres el que nos bendices cada día y nos llevas por el camino, Señor, de salvación. Y por eso, Señor, estamos agradecidos y buscamos tu rostro para bendecirte, para exaltarte y para darte honor y para darte gloria, Señor. Precioso eres, soberano es tu nombre. Gloria a tu nombre, oh Dios soberano y eterno. Precioso eres, Señor, te adoramos porque eres el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente.
Dios creador, soberano de todo lo que hay y existe, Señor de señores, Rey de reyes. Eres el eterno y el soberano, y nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo adoran, bendicen, glorifican y exaltan tu nombre, Señor. Y asimismo queremos alabarte, queremos bendecirte, queremos darte gloria, queremos darte honor, Señor, en esta preciosa hora que tú nos das para honrarte, para bendecirte como comunidad, como congregación, como iglesia tuya, Señor. Bendito seas. Recibe todo honor y toda gloria, Señor. Recibe toda la adoración y recibe toda la alabanza. Precioso eres, Señor. No hay otro Dios, no hay otro Señor. Nosotros, Dios mío, te bendecimos, Jehová de los ejércitos, Rey soberano y eterno, Rey de Israel, el gran yo soy, el Dios eterno y glorioso, el que vive y reina por siempre y para siempre y por todos los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por llenarnos de salvación y de vida eterna, Padre. Bendecimos, exaltamos y adoramos tu nombre precioso, Señor. Te damos toda la gloria y el honor a ti. Tú eres el que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, qué bueno es adorarte. Qué bueno, Señor, es estar en tu presencia. Qué bueno, Señor, es apartar este tiempo para glorificarte y para bendecirte, Dios mío. Y qué bueno es estar en tu presencia para colocar nuestras vidas delante de ti y pedir tu favor, pedir tu gracia, pedir tu misericordia,
Señor, porque te necesitamos cada instante de nuestra vida, en todo tiempo, momento y lugar. Y es necesario que tu mano de poder esté sobre cada uno de nosotros para dirigirnos, para ayudarnos, para bendecirnos, Señor. Así que, amado Dios, hoy nuevamente en tu presencia estamos buscando tu rostro y pidiendo tu favor, tu gracia. Sí, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Nuevamente en esta noche, amados hermanos, Dios les bendiga. Un saludo muy fraternal, muy hermoso a toda esta familia de la fe, a toda la iglesia Filadelfia Palabra de Salvación y a todos los que se unen a la transmisión, sean familiares, amigos de nuestros hermanos, personas que de pronto anhelan y desean escuchar un consejo de la palabra de Dios y desean adorar, desean glorificar, desean bendecir el nombre del Señor. Así que para todos un cordial saludo, una bendición enorme para cada familia, que el Señor soberano y eterno les esté llenando, les esté guiando, que usted esté buscando de la presencia del Señor, porque cuando buscamos de la presencia del Señor, entonces hay bendición. Eso es algo que el Señor sencillamente lo hace. Él no nos va a bendecir simplemente porque creamos en Él y no hagamos nada más, sino porque le seguimos, porque nos arrodillamos delante de Él, porque le buscamos con un corazón sincero y humilde. Así que Dios les bendiga en esta noche a todos los que están en esta transmisión, a la familia que también se une en esta transmisión, esté aquí en Bogotá, fuera de Bogotá, en otro país, en Ecuador, Estados Unidos, familia que hay allí. Que Dios les bendiga grandemente a todos y a los que se unen a esta transmisión. Así que les invito nuevamente a que esté colocando esa parte de poder o para orar por las peticiones que usted disponga en su corazón para poder, al terminar el culto, pedirle al Señor y rogarle su presencia, su mano de amor y su misericordia sobre todas estas cosas. Así que vamos a ir entonces a la palabra del Señor y vamos a ir a la carta, la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Epístola o carta del apóstol San Pablo a los Efesios en el capítulo 4, los versículos 11 al 16. Efesios 4, 11 al 16. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Santo Espíritu de Dios. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Padre, soberano y eterno Rey, otra vez en tu presencia estamos, Señor, en esta mitad de semana, Dios mío, para invocar tu nombre y suplicar tu presencia, tu mano de amor, tu bendición, la unción de tu Santo Espíritu sobre nuestra vida. Señor, llénanos con tu presencia, haznos entender, Dios mío, danos revelación, Señor, que la llama de tu amor, que la unción de tu Espíritu, Dios mío,
impregne lo más profundo de nuestro corazón y podamos ser entendidos en lo que tú requieres de nosotros como tu iglesia, Señor. Amado Dios, háblanos y ayúdanos a ser fieles cumplidores de tu palabra, Dios mío, no por imposición, no por miedo, Señor, sino porque te amamos y porque degustamos de esa palabra viva y eficaz, Señor, que llega a nuestros corazones para producir cambios y felicidad en nuestra vida y en nuestro entorno, Señor. Te lo pedimos y rogamos, Padre, en el nombre eterno y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. El Señor, a través de todos sus profetas, a través de todas las personas por las cuales Él habla en su palabra, de los discípulos, de los gobernantes, y en este momento de lo que estamos leyendo en Efesios, a través de la revelación del Señor al apóstol Pablo, miraba eso que la iglesia necesita para poder incursionar y para poder seguir llevando la obra que el Señor Jesús comenzó y que nos encomendó, que al principio encomendó a los apóstoles, pero que al ir muriendo ellos, pues tenía que seguir lo que el Señor había dado. Y hoy seguimos cada uno de nosotros con esta misma solicitud del Señor. Antes no lo hacíamos porque no creíamos, o porque sencillamente no entendíamos, porque había ignorancia en nosotros. Pero cuando el Señor iluminó nuestros corazones y cambió nuestras vidas, entonces hemos entendido que como iglesia del Señor, el Dios soberano y eterno dice que Él hizo que hubiese en cada uno de nosotros, hermanos, o en su iglesia, lo que Él llama que constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Y esto a fin de que la obra se pudiera perfeccionar y que todos aquellos que han de ser salvos conozcan bien de la gloria y el poder de Dios. Y entonces el Señor nos muestra todas estas cosas para que nosotros como iglesia también podamos dedicarnos a mirar qué es lo que debemos también nosotros de hacer en nuestro tiempo. Así que Dios, por su poder, por su grande amor, por su sabiduría, y por medio de su Santo Espíritu y por medio de su palabra, y por medio de todos los dones que da a la iglesia, capacita a todos los discípulos y líderes para que cada uno o cada una, con lo que se le ha dado, sea una pieza fundamental y partícipe de la salvación y formación sana de la iglesia del Señor. Cuando digo formación sana, es porque no podemos tomar palabra de otra cosa o sencillamente darle una interpretación personal a la palabra, sino lo que Dios verdaderamente quiere decir en su palabra para que podamos traspasar esa palabra de salvación a otras personas y lógicamente ser salvos nosotros primeramente. Entonces, qué importante que podamos entender esta situación de no solamente de la iglesia de hoy en día, eso ha sido para toda la iglesia en general desde que el Señor la fundó y será hasta que el Señor venga. Hay una historia que les quiero contar y dice que una vez una persona pertenecía a un grupo y era muy asiduo, iba mucho a este grupo, se la pasaba allí, pero resulta que por algunas inconveniencias determinó no volver. Y no volvió, todos lo echaban de menos, hasta que un buen día el líder
del grupo determinó y dijo: voy a ir a visitar a esa persona que no volvió. Había pasado ya un tiempo. Él fue a visitarle y ese día que fue a visitarlo estaba haciendo un frío tremendo en la parte donde ellos vivían, pero llegó a su casa. Cuando la persona abrió, vio que era este líder, lo hizo seguir. Y el líder vio que él tenía la chimenea puesta, puesto que estaba haciendo demasiado frío. Él lo hizo pasar, lo saludó muy bien y se sentaron cerca de la chimenea para obtener el calor de la misma. Pero el líder no le decía absolutamente nada, sino que se sentó en la silla que él le ofreció cerca de la chimenea. El discípulo también estaba allí, la persona. Al cabo de un rato, el líder fue y cogió unas tenazas y cogió uno de los carbones de los que estaban allí, el que estaba más encendido, más rojo, que producía más llama, y lo cogió y lo retiró un poco y lo puso a un lado de los otros y volvió y se sentó. El discípulo, el que se había retirado del grupo, pues estaba un poco incómodo, pero igual esperando si iba a haber alguna pregunta o algo que el líder le fuera a decir. Al poco tiempo de estar en esa manera, dice que la parte que él cogió del carbón a un lado se empezó a ir apagando, hasta que la llama se fue totalmente, el carbón perdió su calor, su rojo que tenía. Y entonces el líder se levantó y le dijo: bueno, creo que es hora de irme. Y volvió a coger las tenazas y cogió el carbón y lo puso nuevamente dentro de las brasas de los otros. Y no pasaron unos segundos y el carbón empezó a coger otra vez y se empezó a poner rojo y empezó a salirle la llama y volvió a coger su fuerza. Dice que el líder salió sencillamente y cuando ya fue a abrir la puerta para salir, el discípulo le dijo: líder, le agradezco mucho su visita, fue de grande bendición para mi vida, así que ya entendí el mensaje y a partir de la otra semana vuelvo al grupo. Podemos entender por esta situación, hermanos, que la persona que estaba allí entendía el mensaje, que no sabía que eso iba a suceder de esa manera, pero el mensaje llegó a través de esta situación. Y podemos extractar aquí algunas cosas. Uno, los miembros de un grupo hay que recordarles que cada uno forma parte de la llama y que lejos del grupo pierden todo su brillo. Los grupos se extinguen porque cada miembro que se retira le quita el fuego y el calor al resto. Si uno se va retirando, sea por la causa que sea, y el otro también, pues se va acabando esa llama, se va secando todo eso y a la postre solamente podrán quedar cenizas. El llamado a los que conformamos la iglesia del Señor es a aprovechar, amados hermanos, cada oportunidad que Dios nos da para ser transmisores de unidad, para mantener viva la llama que nos une. ¿Cuál es esa llama que nos une? El Señor Jesucristo. Y ser portadores de bendición y no de división. Cuando hablo de la iglesia del Señor sobre este asunto, también le estoy hablando a aquellos, no solamente a la iglesia Palabra de Salvación, sino también a todos los que conforman la iglesia del Señor, sea que por primera vez escuchen aquí un mensaje, o vengan 2, 3 veces, o sencillamente estén en otra iglesia y quieran escuchar un mensaje. Gloria a Dios por eso. Que donde quiera que estemos y que seamos iglesia del Señor, porque eso somos cuando verdaderamente entregamos nuestra vida a Cristo, entonces entendamos que somos esas llamas que no se pueden apagar bajo ninguna circunstancia y que nuestra llama debe seguir encendida para poder ayudar a otros también a crecer y mucho menos ser portadores de división.
puede ser muchas las causas que pueden dar pie a un carbón que ha estado bien encendido para que deje de dar calor y para que deje de brillar. Y esto hablo en el sentido de las personas que conforman la iglesia del Señor. Puede ser el inconformismo. Estoy conforme por esto o por aquello. Eso suele suceder. Nosotros a veces nos volvemos inconformes por una u otra cosa. También puede ser el desánimo. Y puede ser el desánimo propio o el desánimo que nos producen de pronto los demás. Los gustos propios. Y de pronto no miramos a lo que es general, sino que nuestros gustos propios de pronto hacen que haya una desunión o hace que sencillamente deseemos lo que nosotros decimos y no ponemos cuidado a lo que los demás pueden aportar. También los razonamientos humanos que pueden estar muchas veces por encima de lo que son los espirituales. Y muchas más cosas pueden estar ahí que hacen que dejemos de brillar como esos carbones bien encendidos que debemos estar siempre en la iglesia del Señor. Pero aquí, amados hermanos, lo importante no son las diferencias o dificultades que puedan existir, sino el aprender a sortear todo eso en el Señor para seguir siendo esa luz y ese fuego que contagia a otros y que el mismo o la misma persona permanezca para el bienestar de la iglesia. A veces el enemigo muy sutilmente nos usa y hace que nos desliguemos de los grupos por cosas muy superfluas, por cosas que poco tienen importancia, pero que nosotros las vemos como un abismo grande a cruzar y hacemos que la iglesia pierda su brillo o que vaya perdiendo porque de todas maneras algunos se van contagiando de esa situación y las iglesias entonces pueden ir con la tendencia, si no a desaparecer, sí a mermar demasiado. Así que hoy les quiero, amados hermanos, hablar de ese título que ustedes ya ven con anterioridad, pero que lo repetimos y dice: la unidad, responsabilidad de la iglesia. Y alguien dice: pero la responsabilidad es del pastor y de los líderes que él nombra, ¿no? La responsabilidad de toda la iglesia. Para que todos entendamos que no podemos por cualquier cosa estar teniendo dificultades, problemas, sin soluciones, y que eso puede acarrear el que la iglesia sufra y no pueda seguir el derrotero que el Señor le ha marcado. Así que para eso vamos a ver algunas cosas importantes, sabiendo esto, que la unidad es responsabilidad de la iglesia del Señor. Alguien dice: pero el Señor tiene poder para hacer que nosotros caminemos como debe ser. Claro que Él tiene poder para eso, pero Él quiere que por nuestros propios medios y en sujeción hacia Él caminemos como Él quiere. Así que el primer punto que vamos a mirar en esta noche es el creyente y su propósito en el mundo. Porque es que usted no puede decir que no tiene un propósito cuando llega a los pies del Señor Jesucristo. Usted no puede decir que lo único que tiene que hacer es hacer unas oraciones, ir al templo y volver a su casa, y de ahí no pasar, porque yo más bien me curo en salud, porque es que allá en el templo las personas que van como iglesia, el uno piensa así, el otro piensa así, el otro piensa de diferente manera y no piensan como yo. No, es que no se trata de eso, porque todos pensamos y hacemos las cosas diferentes, sino que se trata es de que entre todos que conformamos la iglesia del Señor, como el apóstol Pablo lo dijo, no todos somos pies, no todos somos manos, no todos somos orejas, no todos somos ojos,
pero el cuerpo necesita el ojo, necesita la oreja, necesita el dedo, el cuerpo necesita todo. Y eso es lo que el Señor quiere que entendamos también como iglesia del Señor, y dejar las dificultades para entrar a hacer lo que verdaderamente Dios quiere que hagamos para gloria y honra de su nombre. Entonces, por eso les hablo del creyente y su propósito en el mundo. El Señor Jesús, Él mismo creó, Él mismo plantó su iglesia, que Él la llama en partes de la Biblia como su viña. ¿Por qué la llama como su viña? Porque el pueblo de Israel entendía bien, alguna vez lo hablamos de lo que era una viña. Ellos eran viñadores por excelencia y entendían bien lo que eso significa y el cuidado que debían de tener hacia la misma. Entonces, por eso el Señor hace referencia a su iglesia como su viña. Y Él la ama. Él desea bendecir a su viña, a su iglesia, pues Él mismo es el que la sostiene. Él mismo es el que la guarda. Él mismo es el que desea que haya fruto en la misma. Él la guarda, Él la bendice. ¿Pero para qué? Para que tenga fruto la iglesia del Señor. Así que el problema es que en líneas generales la iglesia, la viña del Señor, no ha querido entender al 100% el propósito de Dios para su viña. Sencillamente, a veces, de pronto, pensamos que podemos hacer lo que nosotros creemos que está bien porque nos gusta, como lo vamos a hacer. Pero cuando nos damos cuenta, el Señor dice otra cosa, y entonces debemos trabajar no con nuestro propósito, sino con el propósito que Dios pone en nuestra vida a través de su palabra. Podemos hacer referencia en Isaías capítulo 5, versículos 1 al 3, Isaías 5, 1 al 3. Porque el Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, habla de esto mismo. Y vamos a mirar Isaías 5, 1 al 3. Y dice así: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho en ella un lagar y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. En otra versión dice uvas agrias. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. El Señor ya en el Antiguo Testamento le daba la palabra al profeta Isaías. Y el canto que hacía el profeta Isaías nombraba a su amado, ¿a quién? Al Dios soberano y eterno, que amaba esa viña preciosa que era el pueblo de Israel. Más adelante, si usted lee el pasaje completo, se refiere al pueblo de Israel. Y entonces, el Señor sencillamente dice que Él ama tanto a su pueblo, ama tanto, en este caso, a la iglesia. Y en ese momento hablaba del pueblo de Israel y le decía: mire, yo la puse en una parte especial. No la puse por ahí en cualquier hueco, sino que la puse en una ladera fértil. La cerqué, le quité todas las piedras para que no tropezaran. La planté de uvas escogidas. O sea, lo que Él plantó, lo que Él puso, la semilla que puso en la tierra era lo mejor. Dice que el Señor edificó una torre en ella, es decir, para que hubiese buena vigilancia y el enemigo no viniera, entrara y quitara la bendición. Hizo un lagar para que aquí pisaran la uva y pudieran tener de ese fruto lo que ellos necesitaban. Pero ¿qué pasó con esa viña? ¿Qué sucedió con lo que el Señor había plantado allí? Y lo primero que el Señor quiere es que nosotros entendamos que cuando nosotros
hacemos una oración de fe, que cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, Él hace esto. Él nos bendice de una manera poderosa y quiere que sigamos la instrucción que Él dice para que seamos como esa viña que Él plantó allí y que permanezcamos así como Él quiere. Así que el creyente forma parte de esa viña, pero a veces olvida el sentido de propiedad y olvida los deberes que debe cumplir con la viña o con la iglesia del Señor. Es que el problema es que el Señor les entregó todo eso, pero ellos descuidaron la viña, descuidaron lo que el Señor les había entregado. Y hoy en la iglesia del Señor nos pasa exactamente lo mismo. Somos muy descuidados, puesto que el mundo actual nos llena de tanto afán y tanta cosa, que le ponemos más cuidado a cuidar lo del mundo y descuidamos lo del Señor. Los afanes y compromisos adquiridos con el mundo hacen que el cristiano se desvíe del propósito de Dios para su vida. ¿Y sabe qué? Termina haciendo las cosas en sus fuerzas y razonamientos personales y humanos. Normalmente se termina en esa situación porque la falta de tiempo o la falta de entrega al Señor nos hace caer en baches y en cosas que creemos que le estamos sirviendo a Dios, y sí, de pronto lo estamos haciendo, pero a nuestra manera, no a la manera de Él. Y esto pues trae dificultades y consecuencias a la iglesia del Señor. Juan capítulo 15, versículo 5, pasajes bien conocidos, pero que nos ayudan mucho en este tema. Juan 15, 5. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es que la iglesia debe entender por estos versículos bíblicos. Mire, estos versículos bíblicos no están ahí sencillamente porque son una poesía y una prosa del Señor Jesús que dijo, un cántico que hizo. No, son versículos claves que pertenecen a la salvación del alma y que pertenecen a la iglesia para poder hacer el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Entonces, el Señor nos está diciendo: si ustedes no permanecen en mí, que soy la vid, o sea, soy ese árbol con todo y raíz, si ustedes como pámpanos, como ramas, no permanecen en mí, se sueltan, son cortados, entonces no van a llevar fruto y se van a separar de mí, y así nada, en absoluto, nada van a poder hacer. Pero a veces la iglesia del Señor quiere hacer las cosas por sus propios medios, bajo sus propias ideas y convicciones. Pero el Señor dice: no, o lo hacen conmigo, o sencillamente lo que hacen no me glorifica a mí, dice el Señor. Así que el Señor espera de su iglesia, de su viña, no solamente que se vea frondosa y de buen color y sin ramas secas. Eso es bonito, claro, que esa planta, que esa iglesia se vea bonita, que se vea frondosa, que se vea de buen color, que haya mucha gente, claro, eso está bien. Pero lo que el Señor más espera es que dé fruto agradable, que dé un fruto dulce para que otros puedan también alimentarse de él. No quiero decir con esto que las iglesias que tienen muchos fieles no son de Dios. Claro que no estoy diciendo eso bajo ninguna circunstancia. Pero que todos entendamos, sea iglesia grande o pequeña,
que lo que estamos haciendo tiene que glorificar, tiene que bendecir al Señor, y que el fruto que cada uno de los que participan de su iglesia sea un fruto agradable, sea un fruto dulce, sea un fruto que alimente a los que llegan a la iglesia. Porque uno mira que hay muchas personas que cuando van a llegar a la iglesia dicen: no, es que yo me demoré mucho en llegar porque yo conocí cristianos que, ay Dios mío, yo preferí más bien no ser cristiano, porque veía unos cristianos que se decían ser cristianos, que andaban muy mal. Entonces esa no es la iglesia del Señor. El creyente debe entender que es una nueva criatura en Cristo para dar buen fruto. Escúchalo bien. Y alguien dice: bueno, pues yo más bien no me meto en eso, para no ponerme a que sí, a que no, a que puedo, a que no puedo. No. La iglesia del Señor, cualquiera que llegue a la iglesia del Señor, de una o de otra manera, debe de dar fruto en la viña del Señor. Por eso, Lucas capítulo 13, ahora vamos al Nuevo Testamento, y nos habla cosas parecidas a lo que el Señor dijo en Isaías capítulo 5, que ya hablamos de lo que el Señor habló de su viña. Lucas 13, 6, el Señor nos enseña lo siguiente. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. ¿Cómo así que había plantado? Cuando usted lee, dice que hacía 3 años había plantado esa higuera. Y al que dejó allí como responsable para que mirara esto, le dijo: Señor, pues yo le he hecho lo que es, pero no quiere dar fruto. No hace nada, no sé qué es lo que pasa. Entonces, quien plantó la higuera esperaba que al transcurrir el tiempo, lo que sembró le diera fruto, es decir, que arrojara resultados, que pasara algo, que no solamente se viera como una planta bonita, verde y frondosa, no, sino que diera fruto. Y dice, y que en esa higuera no encontró el fruto después de que había pasado tanto tiempo. Este fruto, en el creyente, podemos al menos mirarle 2 significados. Uno es el fruto del Espíritu. Y cuando hablamos del fruto del Espíritu, es lo interno, lo que hay en lo profundo del corazón de una persona cuando tiene una sanidad interior, cuando ha dejado lo antiguo, lo ha sacado en el nombre del Señor Jesús, ya no lo practica, ya no lo carga, y entonces pasa de haber concebido, de haber consumido, de haber tenido dentro el pecado, pasa a una persona que es limpia en ese sentido, a una persona que desea los frutos del Espíritu Santo de Dios en su vida, y que todos los días trabaja para ello, todos los días, entiéndelo bien, porque es que el tener los frutos del Espíritu Santo es un trabajo diario, un trabajo de arrodillarme diariamente y decirle: Señor, hoy nuevamente pido tu ayuda, hoy nuevamente, Señor, ruego que tu Santo Espíritu, tu gracia maravillosa, ilumine mi vida y me llenes y me hagas caminar bajo la unción de tu Santo Espíritu. Es estar en esa lucha diaria en ese sentido. Entonces, cuando miramos los frutos del Espíritu Santo, tenemos que ir a Gálatas. Allí en el capítulo 5, versículos 22 y 23, el Señor nos dice de algunos de los frutos del Espíritu Santo de Dios. Y dice así, Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es que resulta que muchas personas, ya lo hemos hablado y lo seguimos comentando, dicen tener los frutos del Espíritu y que interiormente creen que los tienen, pero exteriormente no demuestran absolutamente nada o muy poco de ello. Pero el Señor dice, si tú tienes los frutos del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la mansedumbre, la fe, la templanza, contra esas cosas no hay ley. No hay quien los quite, no hay quien los destruya. Porque si tú los tienes y tienes a Cristo en tu corazón, entonces tú todos los días practicas eso, los frutos del Espíritu Santo. Eso no quiere decir que no puedas tener problemas, o que de pronto, como dicen por ahí, se le zafe la cadena en un momento dado, pero que pueda decir, ay Señor, ¿qué me pasó ahorita? Perdóname, ¿sí? Pero normalmente todo esto está en el diario vivir, y entre más usted ore por esto y le pida al Señor, porque tal vez uno de estos frutos del Espíritu le ha costado más que otro. Digamos usted, bueno, para la paz, para el gozo, para la paciencia, pero resulta que la mansedumbre no es su fuerte. Entonces ora mucho más por esa parte que le falta, y de hecho que el Señor le va a dar la victoria, porque está viendo que su hijo, su hija realmente desea, quiere superar esa problemática en su diario vivir. Entonces, amados hermanos, estas cosas, vuelvo y repito, en el creyente se deben reflejar externamente, como por ejemplo la multiplicación. Nos referimos, cuando hablo de multiplicación, me refiero al crecimiento, a ganar almas para el reino de Dios, no a ganar adeptos suyos para que crean lo que usted cree, sino para ganar adeptos para el reino de Dios. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, con lo que el Señor dice, no con lo que usted supone y cree, porque usted de pronto miró la palabra y cree que usted la puede mirar de esa manera y así darla también. No, la Biblia dice que cuando tomamos la palabra toda en su extensión, entonces Dios nos va a revelar la verdad en la cual nosotros tenemos que predicar. Así que cuando hablamos de ganar almas para el reino, no podemos contentarnos con tener la felicidad que el Señor Jesucristo nos brinda a nosotros personalmente, porque decimos ya somos salvos, sino que otros conozcan y den fruto igualmente. Que podamos, al transmitir estas enseñanzas lindas de salvación y de vida eterna, ver a otras personas también con el gozo de la salvación. Porque si hacemos como los fariseos antiguos, de hacer prosélitos, ellos hacían prosélitos judíos y nosotros prosélitos para la iglesia, el Señor les decía, ustedes hacen prosélitos y los traen para ustedes y los hacen más hijos del diablo que ustedes mismos, porque les enseñaban eran cosas de ellos y no las cosas de Dios. Entonces, amados hermanos, es bueno que entendamos cómo los antiguos, cómo la iglesia naciente enseñaba de la palabra conforme el Señor la había dado. El mismo apóstol lo dijo, nadie vaya a venir a darles una palabra que es diferente a lo que el Señor nos ha mandado decirles y que ya está escriturado, porque si alguien hace esas cosas, sea maldito, sea anatema, sino que todos prediquemos esa palabra que el Señor nos ha dejado para bendecir a otros. Por decir, voy a mirar 3 versículos en los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 8 y versículo 5 habla de la obra que el Señor estaba haciendo por medio de
iba allí e iba a Samaria a predicar el Evangelio del Señor. Y entonces en Hechos 8:5 dice lo siguiente: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Dice que allí escucharon del Señor por lo que hubo en Judea, de que mataron al primer mártir de la iglesia, Esteban. Dice que todos salieron corriendo hacia diferentes partes y Felipe llegó allí a Samaria. ¿Pero a qué llegó? A hacer una revuelta en contra de los que acabaron con la vida del primer mártir de Esteban. No, él siguió allí en Samaria predicando al Cristo de la gloria, que le había dado la salvación a Esteban y que le dio la salvación al mismo Felipe y a los demás apóstoles. Y también el mismo Felipe lo vemos en el versículo 35 del mismo capítulo 8, para ir a donde una sola persona a predicar el Evangelio del Señor. En Samaria le predicó a multitudes, pero en el versículo 35 lo vemos haciéndole caso a Dios para ir a hablarle a una sola persona. Y dice entonces en el versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Conocen esa historia del etíope, por los que la conozcan, un hombre que venía de adorar de Jerusalén y era etíope de nacionalidad, allí africano él, y entonces dice que él no sabía realmente a quién adorar, pero adoraba, y Felipe llegó allí a informarle y no se puso con cosas diferentes, sino a predicarle al Cristo de la gloria, que desde el profeta Isaías ya se hablaba de él y que era lo que quería comprender aquel etíope. Entonces estamos hablando de la multiplicación. En Hechos 9:20 también miramos al apóstol Pablo. Cuando él comenzó su ministerio que el Señor le dio, mire lo que dice el 9:20 de los Hechos. Enseguida predicaba a Cristo, ¿en dónde? En las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. No se enfrascaban en genealogías y en cosas diferentes a predicar al Señor Jesucristo. Pablo había estado allí con los griegos y allí creían en muchas fábulas y muchas cosas, muchas filosofías huecas y baratas. Pero él no se podía hablar de esas cosas, sino sencillamente dice que él iba a las sinagogas a predicar y hablar de que el Señor Jesús era el Hijo de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere de su iglesia, que pronunciemos las buenas nuevas de salvación, las cuales son dadas por el Señor Jesucristo, y solamente en Él y por Él tenemos salvación y vida eterna. Y eso es lo que el Señor le está pidiendo a la iglesia de hoy en día, de que haga su trabajo, de que demos fruto y ese fruto lleve a que otros también produzcan el mismo fruto. El creyente debe entender, escucha bien, que la improductividad lo puede llevar a tener pérdidas irreparables administradas por el dueño de la viña. O sea, le estoy diciendo con esto, que si el dueño de la viña, el dueño de la iglesia, nota que usted y yo somos improductivos en las cosas del Señor, entonces podemos tener problemas. Escucha bien, podemos tener problemas. Mire, una persona como mínimo, porque no tenga mucho entendimiento en las cosas de la palabra de Dios, no digo de Dios, porque lo tiene por lo que escucha, como mínimo debe ser un intercesor, como mínimo, y estar ahí en la lucha. Señor, intercedo por este, por aquel,
aquel, por aquella, que anda en esto, que anda en lo otro, que es débil, que Señor ayúdale, bendícele. Mire, para no decir de que es que no tengo qué hacer dentro de la iglesia del Señor. Y hay muchas otras cosas que podemos hacer, y tanto lo uno como lo otro es bendición para la iglesia del Señor, y el Señor se goza de ello. Entonces, no podemos ser una iglesia improductiva. Así que el dueño de la viña o de la iglesia es el mismo que nos presenta las alternativas y el tiempo para que reflexionemos en este asunto, hermanos. Es importante que como iglesia, más en este tiempo por el que estamos pasando, usted esté atento, usted no se haya desligado de la iglesia del Señor porque está diciendo, bueno, esta pandemia no he podido congregarme, no he podido hacer nada, y yo cómo hago si nadie me dice, nadie me habla del Señor. No, si usted ha pasado por la iglesia del Señor, usted tiene que estar atento a estar escuchando palabra de Dios, a estar como si estuviera en la iglesia física. No puede llegar donde el Señor a decirle, Señor, es que como hubo pandemia, entonces Señor, no pude escuchar tu palabra. No, eso sería una mentira tan grande como del cielo a la tierra, como del oriente hasta el occidente, porque por todas partes escuchamos predicaciones de la palabra del Señor, por radio, por internet, por donde usted quiera, escuchamos la palabra del Señor. Entonces, qué importante, hermanos, que miremos esas alternativas y el tiempo de reflexión en el Señor. En Lucas 13, 7 al 9, Lucas 13, 7 al 9, mire lo que el Señor nos dice. Y dijo al viñador, o sea, seguimos con lo que estaba diciendo ahí mismo en Lucas 13, 6, y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Entonces miren cuál es la orden, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, ay Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Mire, eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Él dice que es nuestro abogado en los cielos. Él es nuestro principal y único intercesor en los cielos. Y Él está allí, a la diestra del Padre. Cuando hay debilidad, esas clases de cosas en nuestra vida, Él allí, Padre, por favor, déjalo 1 año más, déjalo 6 meses más, déjalo 3 meses más, déjalo 1 año y medio más. Padre, por favor. Y el Padre en su amor y misericordia dice, bueno, está bien. Pero la iglesia, como les decía al principio, a veces no se da por entendida. Mire, cuánto nosotros pudimos el Señor habernos llevado antes, mucho antes, cuando no conocíamos de Él, pero por su misericordia, hoy conocemos que Él es el Señor de nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y al igual que hemos leído Lucas 13, 7, 9, donde el Señor le dice esto al viñador, al igual vemos que eso fue lo que el Señor, en otras palabras, a través del profeta Isaías, lo habló en Isaías 5, donde ya leímos al principio que él tenía una ladera fértil, que allí puso a su viña, que allí él le puso una cerca, le despedregó, le puso una torre, o sea, la bendijo en gran manera. Pero miren lo que pasó. Aquí también dice algo especial y parecido a lo del Nuevo Testamento. Dice, la plantó de uvas especiales, pero dio uvas agrias. Entonces el Señor dijo, voy a quitarles la cerca que les hice y los derribaré. Voy a derribar sus muros para que sean pisoteados. Y dice, será desolada y mandaré que aún ni siquiera le quede o le llegue agua. Mire
que es un juicio de Dios en el sentir de que su viña no da fruto. Dice, ¿para qué inutiliza el terreno si no sirve? Entonces sencillamente la quitaré. Cuando nosotros llegamos a los pies del Señor debemos entender, hermanos, que no podemos ser solamente espectadores, sino que tenemos que estar ahí en la obra del Señor, que es lo que mejor paga. Porque, hermanos, todo lo que obtengamos en esta tierra, nada lo llevaremos, pero si tú haces tesoros en el cielo, tendrás grande galardón allí con el Señor. Y punto 2, resultados de estar aferrados, asidos a la vid, o sea, al Señor. ¿Cuáles son los resultados? Habrá fruto. 1, habrá fruto. Podremos ser bendición para otros. Jamás olvidemos lo que Dios espera de nosotros. No dejemos que el mundo nos envuelva. Una cosa es hacer las cosas que hay que hacer en el mundo por línea general. Claro, hay que hacerlo. Pero no dejemos que ese mundo nos envuelva. Que eso se vuelva lo importante. Y dejemos al Señor, que nos ha dado todo eso, para dejar que sea más importante lo que Él nos dio y no el que da las cosas. Por eso hay que esforzarnos en el Señor, hermanos. No dejemos que el mundo nos envuelva. Y 2, fuera de que va a haber fruto, te sentirás útil. Escucha bien, te vas a sentir útil. Qué bueno es cuando yo me siento útil en algo. Porque qué malo es cuando le dicen a uno, oiga, pero usted no veo que dé pie con bola, decía mi abuelita, con esto, ni con eso, ni con aquello, ni con lo otro. Y que nos estén diciendo, no, usted es muy útil aquí en esto, en aquello, en lo otro. Con diferencias y todo, pero somos útiles en la obra del Señor. Así que dejemos que el Señor haga su voluntad en nosotros, pues solo así podemos ser siervos verdaderamente útiles, hermanos. Dejemos al Señor que actúe en nuestra vida. ¿Cómo? Orándole y pidiéndole que Él sea el que nos ayude a dejar todas aquellas asperezas y aquellas perezas tal vez que tenemos en nuestra vida, y que sea el Señor el que nos encamine en el servicio para darle la gloria y la honra a Él, y para dar el fruto que Él quiere de nosotros, haciendo su eterna, santa y perfecta voluntad. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 21 nos enseña lo siguiente. Segunda Timoteo 2, 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si alguno se limpia de estas cosas, ¿de cuáles? Pues de todo ese bagaje, hermanos, que no nos deja servirle al Señor como se quiere. De esas cosas que tenemos que son propias de nosotros, hermanos, que no le hacen bien a la iglesia del Señor. Que de pronto estamos hablando de cosas que no pertenecen verdaderamente al Señor, sino de cosas que parecieran que pertenecieran para la gloria de Dios y no lo son. Y todo eso nos hace divagar, nos hace entrar por las trochas, por los caminos que no son los correctos. Porque es que la palabra de Dios es sencilla. La palabra de Dios no es para que nos confundamos y todas aquellas cosas, hermanos. Porque Dios nos ama tanto que Él nos hace entender fácilmente lo que Él quiere que nosotros sepamos. Dios nuestro dueño se alegra de ver fruto en nuestra vida espiritual, y aún dice, al que tiene, se le dará más, y al que no tiene, aún se le quitará. Está hablando de la persona que no lleva fruto, y lo que medio tiene, Dios se lo va a quitar.
que la persona que lleva más fruto y anhela más fruto y coge más fruto, el Señor le dice, más se le dará. Así que el Señor también sabe de nuestras limitaciones, hermanos, claro que sí. Pero lo que sí es cierto es que poco o mucho, pero debemos llevar fruto. Lo interesante aquí no es quién va a llevar más fruto. A ver, ¿quién lleva más fruto dentro de este liderazgo, dentro de estos discípulos? No es quién hacer una competencia de quién puede llevar más fruto. No. Es a llevar fruto, mucho o poco, pero a llevar fruto es lo importante y de acuerdo a lo que el Señor a cada uno le ha dado. Y termino con este versículo en Mateo 13:23, hermano. Dice así, Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 o a 30 por uno. Fíjense, el Señor lo está diciendo es que todos para ser salvos deben llevar fruto al 100%. No, Señor, porque el Señor sabe de nuestras limitaciones. Y entonces dice, lleven fruto de acuerdo a lo que yo le doy. Él habla aquí del 100, del 60 o del 30, pero puede hablar del 80, del 50, del 10, del 12, del 15, del 18. Lo que el Señor trata de decirnos acá es, lleven fruto, para que puedan bendecir a mi iglesia, dice el Señor. Y concluyo diciéndoles, hermanos, la unidad, vuelvo a decirles el título, la unidad es responsabilidad de la iglesia. Los líderes son llamados a mantener encendida la llama de todos los miembros para que el fuego sea fuerte, eficaz y duradero. A eso están llamados los líderes de la iglesia, los que el Señor ha llamado. A veces creemos que yo quiero ser líder es porque quiero que me nombren, porque quiero que hablen de mí. No, los líderes tienen la responsabilidad de mantener encendida ese carbón, esa llama, de dar calor a los demás, de ayudar al débil en la fe y de no dividir, sino llevar la gloria de Dios para que todos podamos hacer lo que el Señor nos ha mandado. Padre, precioso, eterno, soberano y santo Señor, nuevamente te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra, Señor, porque tú en tu misericordia y amor eres bueno con nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú estás siempre en medio nuestro ayudándonos, dándonos sabiduría y entendimiento, Señor. Padre, queremos llevar fruto. No queremos ser del montón, Señor. Y si algo ha sucedido en nuestra vida, queremos hacer como la enseñanza del carbón encendido, Señor, cuando se ha apagado totalmente, para ponerlo en las brasas, vuelve a dar fuego, a iluminar, a calentar a todos los demás, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a que podamos ser partícipes, Señor, y bendecir a los demás, Padre, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras diferencias, Señor, pero que seas tú el que guíes nuestro corazón y nuestra vida para que tu iglesia tenga riqueza espiritual, Señor, y podamos seguir ahondando ese camino y llevando tu palabra santa y preciosa para salvación y vida eterna. Por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote gracias, Señor. Amén y amén. Vamos entonces a orar por las peticiones en esta noche. Caroline Leiva Payares pide oración ya que el Señor ha llamado a su presencia a la señora Luz Sierra. Amado Dios, Señor Dios Todopoderoso, tú sabes, Señor, y nosotros sabemos lo que la Escritura
nos dice referente a esta situación. Solamente esperamos que la señora Luz Sierra haya hecho una oración de fe y se haya ido en paz contigo. Eso solamente te pertenece a ti, amado Dios, y a doña Luz Sierra, que ya partió a tu presencia a dar cuentas. Deseamos y anhelamos que ella se haya puesto a cuentas contigo, Padre. Y ahora, Señor, no podemos orar por su alma porque sencillamente, Padre amado, tu palabra nos enseña allí en Eclesiastés que los muertos ya nada saben, Señor. Pero sí oramos por su familia, por aquellos que han quedado, para que entiendan, Señor, que tú eres el Dios soberano y eterno y que debemos tomarnos de tu mano de poder, Señor, para ser salvos también. Así que bendecimos a esta familia en este momento de dolor y de luto, para que tu gracia y tu amor llegue a ellos, a sus corazones, Dios mío, y tú les des la paz y la gracia y les des sabiduría, para que ellos también entiendan, como nosotros, que un día iremos a dar cuentas a ti, y que lo mejor, Señor, es ponernos en paz contigo desde ahora, Señor. Así que bendecimos a esa familia, la señora Luz Sierra, que ha quedado, Señor, en este mundo, y que tu gracia y amor los ilumine y les llene, para que crean en ti y, Señor, para que vivan en ti. La hermana Esperanza Payares da acción de gracias al Todopoderoso por su familia, pues Dios ha sido bueno con todos, y pide oración por Colombia y por el mundo entero, que pare tanta violencia y que sea el Señor sanando nuestra tierra de esta pandemia que ha cobrado tantas vidas. Gracias, Señor. Nos unimos siempre a la actitud de agradecimiento, de esperanza, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por lo que has hecho en tu familia, por lo que a diario haces en cada uno de ellos, Señor. Bendito seas, Señor. Y ahora, Padre, oh Dios de los cielos, mira que pide oración por Colombia, como todos nosotros tenemos que clamar cada día por ellos, Señor. Amado Dios, por favor, Padre amado, que tu mano de gracia, de poder y de misericordia esté sobre toda nuestra Colombia y el mundo entero, Señor, para que la gente, amado Dios, se arrepienta, para que la gente, Dios mío, busque tu rostro y tu presencia, Dios mío, y para que la gente, Dios mío, pida perdón, Señor, por el pecado cometido. Y entonces, ahí sí, Señor, tú vengas y sanes nuestra tierra, porque si eso no pasa en cada persona en el mundo, entonces difícilmente, Señor, tú nos vas a escuchar a esta tierra. Pero, amado, tú le dices a tu iglesia, oren. A la iglesia le dices, Señor, clamen a mí. A la iglesia es a quien le dices, Señor, que tú responderás. Y, amado Dios, como iglesia pedimos por la paz del mundo entero, por la paz de nuestra Colombia. Señor, mira, oh Dios mío, que siempre hemos tenido esa actitud, Dios mío, en Colombia, y no cesa de una o de otra manera la violencia, Señor, con los grupos alzados en armas o con grupos, Señor, que están en contra de la ley, y ahora con las mismas problemas, Señor, de esta situación que tenemos de paro en esta época. Y aunque muchas personas, Señor, protestan pacíficamente, muchos otros también, Señor, amado Dios, crean la violencia y el caos en nuestro país. Pero te pedimos, Señor, tu bendición y tu mano de amor, al igual, Señor, que la sanidad a nuestra tierra, Señor, de esta pandemia, Dios mío. Por favor, Señor, porque cada vez vemos que los números se acrecientan más y más, y aunque las vacunas han llegado, Señor, igual las personas como que, amado Dios, quitan un poco la bioseguridad y tenemos la situación que tenemos en este momento, pero rogamos tu bendición y tu mano de amor. Mi hermano Jorge pide oración porque el Señor conoce la petición de su corazón. Y, Señor, te rogamos, Dios mío, que tú concedas a mi hermano la petición que él tiene en lo profundo de su ser, que tu mano de gracia, de amor y tu poder soberano, Señor, que sabe la petición que hay en el corazón de él. Entonces, Señor, tú seas bendiciéndole y llenándole con tu divina y perfecta gracia, Señor. También
pide oración por la salud de la hermana Rubiela y el hermano Gustavo. Señor, mira a mis hermanos, Dios mío, que no ha sido fácil este tiempo para ellos, Dios mío. Pedimos que tu gracia y tu mano de amor esté sobre la vida de nuestro hermano Gustavo. Señor, que aunque está en exámenes y exámenes de una y de otra cosa y en quimios inclusive, sin embargo él dice, yo no siento nada, yo estoy bien, yo estoy tranquilo. Pero bueno, Señor, seguimos pidiendo porque todas estas cosas salgan de una manera preciosa y poderosa en la vida de tu siervo, mi hermano Gustavo, y a mi hermana Rubiela, para que tú la bendigas y le llenes también de tu gracia y pases tu mano poderosa y tu mano de amor sobre su vida, Señor, sobre su cuerpo y toda o cualquier afección que tenga en su vida, tú, Señor, seas bendiciéndole, Padre. El hermano Libardo Quintero, la acción de gracias por la misericordia del Dios soberano y eterno. Gracias, Señor. Gracias porque sí, como mi hermano dice, tu misericordia ha estado en su vida, en la vida de su esposa, en su casa, y te damos gracias por ello y pedimos tu mano de bendición, Señor, de amor, y que siga, Señor, esa bendición tuya en la casa, en el hogar de mi hermano. Los bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. De hermana Blanca Ibáñez, da acción de gracias porque Dios es bueno y es misericordioso. Sí, amado Padre, claro que sí, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, para siempre eres el Señor Dios de gracia y de amor sobre nosotros, y nos unimos también a mi hermana Blanca y te damos gracias, Señor, por lo que has hecho en su vida y en la vida de su familia, Señor. Que tu mano bendita, tu mano de amor y de misericordia esté sobre todos y cada uno de tus hijos, de tu iglesia. En Cristo Jesús te lo pedimos, dándote gracias, Señor. Amén. Saludamos en Bogotá a la iglesia local, Filadelfia Palabra de Salvación, y a todos los que se unen para escuchar y para adorar el nombre del Señor en Medellín, a la familia de mi esposa. Dios les bendiga, Dios les guarde y la paz del Señor siga en sus hogares, bendiciendo y glorificándose cada día más. En Venezuela, el hermano Elvis, creo que es el que se conecta, y si hay alguien más, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el poder de Dios esté sobre sus vidas, llenándoles cada día más, y que no dejemos de invocar y glorificar el nombre del Señor. Hermano Elvis, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté también sobre su vida. Damos gracias a Dios por este tiempo hermoso, por su palabra, por poder adorarle y bendecirle, y los invito nuevamente para el domingo 9 de la mañana para honrar, glorificar y bendecir el nombre del Señor y escuchar el consejo de su palabra. Dios les bendiga, Dios les guarde, y que la paz del Señor esté siempre con todos nosotros. Dios les guarde.